La renta variable estadounidense. Le doy paso a mi compañero Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy tenemos un programa especial. No es normal el cierre de Wall Street el día de hoy porque me van a ver que en algunos casos le quito mucho la mirada a la cámara porque me llega una cantidad de información a la sala de redacción de Negocios TV donde todo lo que está pasando es histórico. Debemos repetirnos qué es lo que causó esto para que no se nos olvide, porque es la manera organizada como desde este lugar podemos entender, ¿verdad?, lo que viene sucediendo. El día miércoles, en la tarde, a las 4 de la tarde, 4 y 5 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 10 y 5 de la noche en Madrid, el presidente de los Estados Unidos habló, anunció una cantidad de medidas que causaron un terremoto. ¿Por qué? Porque lo que se llamaba unos aranceles recíprocos, y unos aranceles son sencillamente como yo impido que lo que llegue a mi país fundamentalmente tenga la habilidad de ser entregado de manera gratuita, le pongo una especie de impuesto para tratar de salvaguardar mi industria o lo que yo hago. Pues los Estados Unidos lamentablemente había relajado durante los últimos 50 años estas normas. Indudablemente cada país protegía sus empresas y le ponían aranceles a todo lo que venía de Estados Unidos. Estados Unidos decidió que esto ya no debería ser así y que habría que tener reglas claras con cada país. Al hacer todo esto dentro del bosquejo de lo que ellos estiman, lamentablemente nadie esperaba que esos aranceles fuesen del nivel que estábamos observando en esa alocución del presidente. Acto seguido, los futuros, que son los mercados que empezaron a cotizar cuando él estaba conversando, empezaron a caer. Y el día de ayer obtuvimos, día 3 de abril, una caída enorme en los mercados donde el Nasdaq prácticamente rozó el 6% de caída. El mercado tendía a encontrarse en terreno de nadie, esperando indudablemente una cantidad de indicadores, pero a las 6 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 12 del mediodía por allá por Madrid, el gobierno chino le anunciaba al mundo que ellos también estaban dispuestos a poner aranceles y que esos aranceles que ellos estaban poniendo, lamentablemente, ahora formaban parte de una capacidad más que proporcional de enfrentarse a los Estados Unidos. Eso quiere decir, y por eso lo digo de esta manera muy responsable, cuando son las 3:07 de la tarde del este de los Estados Unidos, son las 9:07 de la noche en Madrid, en un viernes espantoso. Ya vamos a ver, estamos en guerra. Esto es lo que nos explicaban de lo que se venía para el futuro. No sé si lo recuerdan, pero yo lo estudié, soy venezolano, con mucho orgullo vengo de esa gran capital del país, Caracas, ¿verdad? Y nos hablaban de las guerras comerciales, las guerras del futuro. Las guerras del futuro van a ser económicas, las guerras del futuro van a ser comerciales. Esto es una guerra, porque los Estados Unidos trataba de que se normalizaran todo lo que tiene que ver con la balanza comercial. Oigan bien, solo que la forma en la cual lo hizo fue como cuando usted apaga la computadora y no salva y se perdió toda la información, entra en un caos. Lo hizo muy radicalmente y los demás países, que obviamente se van a sentar a negociar porque no creo que lleguemos a las armas, entran en una vorágine luego de que China dice, bueno, si tú me pones esos aranceles yo te respondo esto, a lo cual el presidente Trump hoy día dice, pero yo no voy a cambiar nada. Esto es otro frente de guerra como el que hay en Ucrania, como el que hay en el Medio Oriente, con una cantidad de ligerezas por parte de la guerra de micrófonos. Esto se llama una guerra de micrófonos entre líderes que lamentablemente pone al mundo de rodillas en una recesión mundial donde me atrevería a decir con una cantidad de responsabilidad que nadie se sala. Para que ustedes tengan una idea, el Standard & Poor's 500 en la parte de los futuros me está cayendo 5.63% ahora mismo. Cuando son 3:08 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, el Nasdaq me cae igual, 5.71% en un momento histórico, donde por ejemplo el Russell 2000 nunca había tenido este nivel desde noviembre del 2023, hace prácticamente año y medio atrás. Estamos nuevamente repitiéndoselos en una especie de guerra. Y entonces nos preguntamos acá en la tribuna del cierre extendido de Wall Street, ¿y qué podemos hacer, Víctor? Bueno, los manejadores de fondos, que son los que están, valga esa redundancia, manejando dinero,
los que se llaman los portfolio managers, ellos están mirando cómo hacen una preservación del capital. Aquí no hay muchos buscando qué comprar. Aquí hay muchos buscando cómo protegerse. Y es por eso que yo llamaba ayer cuando estaba hablando con Alma y más temprano el día anterior cuando hablaba con Manuel, de que en estas ventas estructurales todos están buscando cómo me sacas. Sácame de todo, véndeme. Y en esta última hora es cuando las mesas de negociación llaman a sus clientes por teléfono, así mismo por teléfono, y le dicen: tienes 15 minutos para colateralizar porque tú estás financiado. Si tú no me colateralizas, ¿me estás oyendo? Si tú no me colateralizas en 15 minutos, te vendo. Y eso es lo que estamos viendo en el mercado. Esto sí es un proceso de capitulación. Nadie quiere estar quedándose con posiciones durante un fin de semana donde va a existir una guerra de micrófonos y una cantidad de noticias que no solamente son negativas, pero que nadie se atreve a estar allí. Entonces, normalmente, esta última hora, por eso es que ahora estamos entendiendo que es una última hora muy importante, porque es el momento en el cual todos tienen que cerrar y tratar de hacer que ninguno de los clientes que están haciendo negociaciones a través de ellos, entiéndanme las casas de corretaje, que ninguno de esos clientes se quede con algo en mora o que la posición haya perdido mucho valor dentro de todo ese financiamiento que hay, porque las casas de bolsa son los responsables y a ellos no les importa si está barato o caro, salen de la posición. Eso es lo que está pasando ahora mismo y eso es lo que está mirando todo lo que tiene que ver la formación de precios en el mercado. Por eso los inversionistas individuales pasan a un segundo plano aquí, porque los inversionistas individuales también han perdido una cantidad de dinero producto de cuando revisan sus carteras en sus fondos de retiro, se llevan las manos a la cabeza. ¿Por qué se llevan las manos a la cabeza? Porque todo lo que tenían ahorrado hipotéticamente han visto que eso ha mermado considerablemente y empieza el pánico. Y este pánico es justamente lo que va a desatar decisiones no deseadas de esta crisis, que tenemos que decirlo también, considerablemente responsable, es causada por la velocidad del cambio que le imprimió la administración del presidente Trump. Aquí hay una velocidad del cambio, que no se trata de si usted tenía o no tenía la razón. Probablemente cuando la examinamos desde el punto de vista lógico, el presidente Trump tenía la razón, pero la velocidad del cambio es extremadamente fuerte. Es decir, les pongo un ejemplo, porque estamos aquí conversando en un día de extensión del cierre de Wall Street diferente al tradicional. ¿Cómo es esa velocidad del cambio, Víctor? Bueno, resulta que si estábamos de acuerdo en que teníamos que llegar a un tipo de negociación porque tú quieres que yo produzca dentro de los Estados Unidos, yo no puedo poner la fábrica de carros dentro de los Estados Unidos mañana, pero tú sí me estás poniendo las tarifas inmediatamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo no tengo ni el inventario de piezas, ni tengo los trabajadores y tú me estás paralizando mi facturación. Eso quiere decir que si tú me paralizas mi facturación, yo no tengo capital de trabajo para poder trasladarme. Y esto es lo que algunos que estamos examinando no comprendemos. Porque lo que está forzando es a una caída enorme en la riqueza mundial. Mire, cuando nosotros examinemos esto el fin de semana, nos vamos a dar cuenta con creces cuántos trillones, y disculpen que se los diga así porque me enredo cuando digo la palabra billones o millones, M de millones, B de billones, T de trillions, y así yo no me voy a enredar más. ¿Cuántos trillions se están perdiendo en toda la historia del mundo? Porque aquí no pierde nada más el más rico del mundo, que de hecho hay alrededor de 400.000 millones de dólares que están perdiendo los más ricos. Estamos hablando de que los otros 5 y tantos de trillones son de la demás parte del mundo. Esto es enorme y esto lo que hace es que la permeabilización vaya al contrario. Esto ya no va a lamentablemente verse desde el punto de vista de lo que ellos extienden como riquezas y como inversiones. Aquí hay lo que se llama una paralización de facto. Aquí puede venir, y usted me disculpe que yo sea tan dramático, pero yo no estoy para juegos cuando yo veo el mercado cayendo 5% un viernes en la tarde a las 3:14 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 9:14 de la noche en Madrid, 1:14 en Ciudad de México. Fíjense la importancia y lo interesante de todo este proceso. Si yo veo esta posibilidad de borrar esta cantidad de riqueza del mundo entero,
vuelvo a decírselo, hay una cantidad de posiciones que van a tomar ciertos líderes no deseadas. No podemos llamar aquí a una ligereza como decir que pueden haber guerras, pero no los podemos descartar. La otra cosa que yo le recomiendo a usted, y es una sugerencia que quizás usted no me está pidiendo, es que revise exactamente dónde está su dinero, porque empieza un proceso de insolvencia momentánea, pero insolvencia al fin, y pueden haber corridas bancarias, porque esto no se ha acabado. Ni siquiera de que se pongan de acuerdo, como escuchamos hace unos minutos atrás, de que Vietnam estaba negociando con el presidente Trump y que entonces Lululemon, fundamentalmente, al igual que Nike, iban a tratar de volver hacia poner de cierta forma, mantener su flujo de caja. Aquí, aunque eso suceda, el mercado ya viene con un extremo trauma. Y este trauma no se acomoda fácilmente. Ya les expliqué cómo funcionaba el pensamiento de los manejadores de fondos. Ya hablamos por los bancos y para tratar de despejar lo que sucedió hoy con el número del empleo y lo que nos dijo el presidente Powell, porque fueron dos eventos importantes que tuvimos el día de hoy, quiero decirles también, para que jamás se nos olvide, cómo es el hecho de la formación de los precios de las compañías. Porque muchos creen que esto es un casino, que el mercado de capitales es un casino donde uno apuesta. Y no funciona así. Estudias matemáticamente la valoración de una empresa. La valoración de una empresa que tienes tú como tu empresa privada, la valoración de una compañía que fundamentalmente son las que están en la bolsa. Esas valoraciones pasan por todo lo que tiene que ver con cuánto flujo de caja tienes, en qué sector estás, cuánto gastas, cuánto ganas, cuánto te queda después de impuestos, ¿verdad? Pero ¿cómo se conforma la valoración de estos índices? Estos índices, por ejemplo, cuando tienen las 500 compañías, y esto es una clase, pero es una necesidad porque aquí hay gente que se nos está uniendo en esta programación que tenemos, que necesita aprender porque está en pánico. Lo que nosotros tenemos que entender es que el mundo está en pánico. Ya vamos a hablar del empleo, que es como lo más doloroso que podemos tener después de la salud probablemente, después de la familia, después de cualquier tipo de religión, es el empleo, ¿verdad? Pero antes de pasar ahí, vamos a ver cómo es que se valora todo el proceso que tiene que ver fundamentalmente como eso que usted está viendo ahí en rojo, con esas compañías. Resulta que el índice más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, tiene 500 compañías que a su vez tienen una valoración que viene dada por cuánto rinden en términos de dividendo o cuánto facturan. Ese rendimiento o ese dividendo se multiplica por un múltiplo X que está en 17, 18, 19, 20, 21 y que por lo general, cuando yo lo multiplico versus las ganancias de esa compañía, me da un número que es el mismo número que está ahí en pantalla, que es 5.148 están los futuros del Standard & Poor's 500 en estos momentos. Yo creo que ya había perdido noción de lo que estamos viendo. Estamos en 5.113. Caramba, 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 en lo que tiene que ver con el Standard & Poor's 500 en el mercado de contado. ¿Qué es lo importante? Cuando usted hace esa valoración, usted estima las ganancias, ¿verdad?, de la compañía, las ganancias que dio hacia adelante y las ganancias que dio hacia atrás y las que van hacia adelante. El día 11 de abril empiezan a reportar los resultados del primer trimestre del 2025. Vuelvo a repetirlo, el día 11 de abril empiezan a reportar los resultados del primer trimestre del 2025 y cuando reporten y nos digan cómo le fue hacia atrás, también nos van a decir cómo se va hacia adelante. Y cuando usted ve que hacia adelante estamos tapados, así como yo me tapo la mirada, no sé, no tengo idea, se me paralizó el mundo, esos múltiplos se afectan. Y entonces, esos múltiplos al afectarse, me da una valoración más baja. Es lo que usted está viendo en el mercado de capitales hoy. Entiende que no es un casino, entiende que hay una formación lógica de las máquinas. Claro que hay oportunidades de compra, pero si yo no sé cuáles son mis ganancias, porque no sé cuál va a ser mi facturación, porque estoy paralizado de facto, ¿cómo lo calculo? Entonces tiene que haber una responsabilidad entre quienes estamos en el mercado diciendo, fíjese bien, a largo y mediano plazo es una excelente oportunidad de compra, pero a corto plazo, no lo sé. ¿Por qué? No sé cuándo se para esta sangre. Podemos estar diciendo que usted compra hoy y el lunes amanecemos 5% al alza. Es decir, borrando las pérdidas de hoy. Pero ¿qué tal si el lunes, por alguna otra guerra de micrófonos, hay otro 7% al alza y entonces la gente que estaba financiada tengan que liquidarla? Esto es una guerra y tiene que entenderse así. Es una guerra. Y para concluir esta primera parte de este extremadamente dramático, porque tengo que llamarlo así, cierre extendido de Wall Street, el empleo. ¿Qué pasa con el empleo? Bueno, que las compañías tienen que preservar su existencia.
y que yo he empezado a decir desde el día de ayer que lo que tenemos que tomar en cuenta no fue el número de empleo de esta mañana, del cual les voy a hablar ahora más tarde, que sucedió con lo que pasó en marzo, sino del número de empleo que viene en mayo de lo que está pasando en abril. ¿Por qué? Porque resulta que quienes están manejando las compañías desde el punto de vista financiero son lo que se llaman los Chief Financial Officers, los vicepresidentes de finanzas. Y ellos están viendo, tenemos que pagar mayo, tenemos que pagar junio, nos entra este flujo de caja, se nos trancó el chorro, se trancó. Ay, si se trancó el chorro, ¿cómo pago? No sé. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No sé. Se está trancando todo. ¿Por qué? Porque no hay órdenes de compra, porque no sabes cómo recalcular el precio de reposición. Si te vendo esto a 1 y tengo que pagar 1.25 o 1.50, te lo vendo de una vez a 1.50. No lo sé. Vamos a esperar a ver qué sucede el fin de semana. Vamos a ver qué dice Trump. No lo sé. Bueno, ¿qué te parece que hagamos? No lo sé. Bueno, mientras tú no lo sepas, ¿vale? Tienes que recortarme costos. ¿Cuáles son los costos más fáciles de recortar en una compañía? ¿Cuáles, verdad? El empleo. ¿Por qué? Despide los primeros 15 que no lo podemos mantener. Despídelos. Eso es lo que se está discutiendo hoy. Por eso cuando salen algunos a decir, es que Jeremy Powell dice que el empleo está fuerte. El empleo de marzo. Y marzo se acabó. Estamos en abril. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar yo? ¿Cómo vamos hacia futuro? Y obviamente, cómo vamos hacia futuro forma parte del miedo. Y ese miedo es muy, muy, muy grande. Entiende usted bien claro. Vamos a ver si usted lo puede comprender. Y discúlpeme que yo me meta aquí porque yo estoy viendo todas las pantallas. Yo nada más no puedo ver nuestra cámara principal. Yo estoy viendo todas y cada una de las pantallas de lo que está pasando. Además que tengo, como dicen por ahí, un juguetico nuevo, que es esta pantalla donde usted me ve la cara así para que se me vea todo el estrés que yo cargo. Porque yo aquí dictándoles lo que les estoy diciendo también cargo una cantidad enorme de estrés. Ahora bien, dentro de ese punto de vista, para volver a la realidad y tratar de salirnos con una sonrisa o con una broma bastante novata, el problema del empleo es que pasa por nuestra seguridad personal, nuestra seguridad individual, nuestra seguridad familiar. Y aquí no estamos entendiendo la magnitud de que este cambio importantísimo que ha impulsado la administración Trump tiene en la posibilidad de que millones de personas pierdan el empleo y que los países no tengan la capacidad de tratar de sacar adelante, porque yo estoy de acuerdo en que tiene que haber reglas claras con los Estados Unidos. Lo que yo no estoy de acuerdo es la velocidad del cambio. La velocidad del cambio me da mucho dolor porque quienes nos están dirigiendo en algunos casos no están tomando en cuenta qué puede pasar. Y aquí hay un problema que pasa por la sinceridad, la parte política, el entendimiento y la empatía. Y no se trata de que ahora somos santos teresitos del niño Jesús, pero sí tenemos que entender que el problema es mayor y que el problema puede causar muchísimo dolor. Aquí no es una caída del mercado, señora. Aquí es una caída y pérdida del empleo. Y eso es fundamentalmente lo que pudiese forzar a que durante las próximas horas, independientemente de lo que dijo el presidente de la Reserva Federal el día de hoy, de que probablemente él no iría a cortar las tasas de interés, él tenga que retractarse y cortar las tasas de interés, porque aquí no se trata de si el presidente Trump se lo pidió o no se lo pidió a través de un Twitter o a través de un True Social. Aquí se trata de que hay gente perdiendo sus puestos de trabajo a nivel mundial y hay que tratar de rescatar eso, porque no es fácilmente considerable volver a contratarlo por las pérdidas, por el consumismo y porque aquí, en Pekín, en Madrid, en París, en Lima, en Bogotá, en Ciudad de México, en Miami, en Nueva York, la gente vive cheque tras cheque. Es una tragedia lo que puede pasar a nivel mundial y es por eso que el mercado lo está reflejando. Mire, cuando son las 3:23 de la tarde hora del este de los Estados Unidos y yo casi me quedo sin aliento, precisamente porque tengo una pasión enorme por todo lo que está sucediendo, porque esto ya pasó, también les voy a contar eso, porque esto ya pasó, esto no es la primera vez que pasa en la historia, aquí hay que tener un poco de tranquilidad, solo que hay que ponerlo dramático porque es dramático y porque afortunadamente nosotros hablamos el español y probablemente nos tildan de más dramático que de costumbre, además que esto es una realidad. Mire, son las 3:23 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 5,08% del Nasdaq,
506, 505% del mercado abajo. Es fundamental que veamos el Dow Jones en 38.695, cayéndome 4.57%. Las pantallas, si usted se va al internet y usted pone las pantallas en internet, usted ve a la gente con las manos en la cabeza y mañana lo va a ver en los periódicos. Mañana va a ver a la gente así, las manos en la cabeza. Dios mío, se perdieron trillones y trillones de dólares. ¿Por qué no vendí antes? ¿Por qué no me protegí? Esto no es un juego. Entonces, como esto no es un juego, vamos nosotros a tratar de examinar desde el punto de vista fundamental qué es lo que pasó con el empleo, para por lo menos tratar de tranquilizarnos un poco, porque Víctor está muy dramático el día de hoy, pero el mundo no se acaba. Además, recuerde usted algo, no importa lo dramático que me ponga yo, no importa lo dramático que me pueda poner yo, repito, no importa lo dramático que me pueda poner yo, los pesimistas siempre se equivocan en el largo plazo. Eso quiere decir que si usted tiene dinero ahí en la bolsa, quédese tranquilo. ¿Por qué? Ya no es momento de vendérselo. ¿Por qué? Porque eso va a volver a subir. ¿Tú crees, Víctor? Yo no creo. Yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque en la crisis de los 30, los que vendieron perdieron cuando llegamos a los 40, a 1940. En la Segunda Guerra Mundial, los que vendieron perdieron porque en 1950 hubo un boom. En los años 70 se repitió. En la guerra de Vietnam, los que vendieron perdieron. Volvimos otra vez al alza. En los años 80, cuando hubo la crisis, hablo del mercado americano, pero esta crisis se repitió en España, esta crisis se repitió en México, esta crisis se repite en América Latina, esta crisis también indudablemente se repite en Asia. Aquí todo el mundo ha tenido crisis, esos son ciclos, no se asuste. Esto se repitió cuando nosotros tuvimos la guerra del Golfo en 1991. Esto se repitió cuando hubo la caída de las Torres Gemelas. Sí, yo no sé si el equipo de producción que tiene ahí un gráfico puede poner un gráfico de los últimos 100 años, porque si usted ve las caídas. ¿Y qué pasa después de las caídas, Víctor? ¿Lo compran? Entonces toda esta taquicardia que te está dando se va a quitar, ¿sí? El problema es que te va a dar la taquicardia. Y mientras tienes taquicardia es como cuando estás en el avión que te da miedo a la turbulencia, sabes que no se va a estrellar de turbulencia, pero te da taquicardia. Es lo mismo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Nada, deje el dinero ahí en el mercado de capitales, él va a volver a subir. Lo que no va a volver a subir es a los niveles que usted lo vio mañana. No. Esto se va a quedar aquí lateralizando. Mañana va a haber un rally, el lunes van a decir, pero Víctor se equivocó, mira cómo está el mercado subiendo. El miércoles van a decir, pero Víctor dijo que lo iban a vender y tiene razón. Es que Víctor no es que el que sabe más. Es un tema de sentido común de hacia dónde nos cambió la tendencia hasta que el mundo haga una digestión del golpe dramático que hemos tenido con virtud a la guerra arancelaria. El informe de esta mañana del empleo, que nos hablaba del mes de marzo, dice que se crearon 228.000 empleos versus el consenso de 140.000. ¿Qué es? ¿Una buena noticia o una mala noticia, Víctor? Es una excelente noticia. El mercado estaba esperando 140.000 y se crearon 228.000. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué si se crearon 228.000, el mercado me está cayendo 5.54%? Porque a nadie le importa. Porque estamos en preservación de capital. Vende. Sácame del mercado. Presérvame el capital que tengo. ¿Tú no ves que yo no sé hasta dónde va a llegar esto? Ese número es irrelevante. ¿A qué otra cosa le prestó atención hoy lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell? ¿Qué tiene que ver todo eso que está básicamente diciendo el día de hoy? Resulta que después de que tuvimos ese número supuestamente buenísimo y el mercado pasó de largo y le dijo, eso no me interesa, esto no me importa, a mí no me importa ese número, yo no tengo nada que ver con ese número. Entonces lo que estábamos esperando era, con una estampita, ¿será que el presidente de la Reserva Federal rebaja las tasas? Para que por lo menos me dé un poquito de ánimo para salir a comprar. Eso es lo que decían las máquinas. Porque ya aquí no hay un problema de si lo pensó Víctor, o lo pensó Pedro o el portafolio manager. Aquí hay un problema de la posibilidad que nosotros estamos observando de que entiéndase si debe o no debe existir ese recorte fundamental de las tasas de interés. Powell se paró esta mañana y esperábamos que él nos dijera con esa estampita que iba a recortar las tasas, y entonces llegó el presidente Trump.
Y entonces puso un Twitter 21 minutos antes de que hablara Jeremy Powell. Cuando el presidente Trump puso eso, yo me imagino que Jeremy Powell hizo así, tragó duro y dijo, este señor cómo me va a decir que es lo que yo tengo que hacer con las tasas de interés. Cuando ese tweet lo puso Donald Trump, ¿entiende usted? Donald Trump no es tonto, Donald Trump sabía que el otro no iba a recortar las tasas. Donald Trump es uno de los tipos, en este sentido, más estratégicos que probablemente hay. Él va a lograr algo con las tarifas. Lo que usted no tiene que descartar es el dolor. Cuando entonces llegó el presidente Trump y puso ese tweet a las 11:08 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, sabiendo que nuestro queridísimo presidente de la Reserva Central iba a hablar a las 11:25 de la mañana, él no las iba a recortar. El presidente de la Reserva Federal, de unas declaraciones que se las cubrimos aquí en Negocios TV, advirtió el riesgo de crecientes riesgos de estanflación. Repito, él advirtió de crecientes e inmensos posibilidades de riesgo de estanflación. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la estanflación? La estanflación es un decrecimiento económico como el que pudiésemos estar viendo producto de que se apagó todo, se apagó el avión en el Atlántico, se quedó el avión planeando, no se va a estrellar, señora, pero esos motores prenden, pero se apagó y entonces hay inflación. ¿Pero cómo que hay inflación, Víctor? Claro, porque los carros, todo está aumentando de precio, se está recalculando. Se está recalculando y si yo no lo puedo comprar, la compañía no vende. Lo tiene que bajar los precios, ¿verdad? Sí, pero todo se recalcula. Eso es esta inflación, eso tampoco se le va a olvidar, porque si usted viene de los países latinoamericanos, usted ya pasó por esta inflación, de crecimiento con inflación. ¿Qué más dijo Jeremy Powell? El tono cambió con respecto a la conferencia del año pasado, además de que le dijo que la preocupación con respecto a los aranceles era enorme, enorme, pero enorme. Además dijo que también que él cree que no sabe si los aranceles pueden ser transitorios. Transitorios. Aquí estoy leyendo que hubo un agreement esto es última hora. ByteDance, que es la compañía que es la dueña de TikTok, dice que no se ha llegado a ningún acuerdo, que no se ha ejecutado ningún acuerdo y que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo con respecto a TikTok. Esa noticia es de última hora, está en todas las agencias, noticias de última hora. ByteDance, que es la dueña de TikTok, dice que aquí no se ha llegado a ningún acuerdo, por si acaso alguien está diciendo que se ha llegado a un acuerdo. El presidente de la Reserva Federal entonces cambió su discurso, él muy bonito, así como ando yo con la corbata, se presentó, dio una cantidad de preguntas que le hicieron algunos periodistas y él dice efectivamente que él espera culminar pues su mandato. Hay una cantidad de interpretación de un fuerte choque entre el presidente Trump y el presidente de la Reserva Federal. Ya esto no es ningún secreto. Él dice que lamentablemente nosotros vamos a estar observando, para que usted entienda, una cantidad de movimientos erráticos. Él cree que todavía la posibilidad de una inflación que llegue al 2% sea posible, pero hay movimientos erráticos. La pregunta que yo le hago es la siguiente. ¿Y vamos a llegar al 2% de inflación? Sí. Y le voy a explicar por qué. Y me disculpa, porque es que esto me encanta, todo esto es lo que está pasando, porque es en definitiva eso que usted siente, que la economía es complicada. La economía no es complicada. Lo que pasa es que no había habido nadie hasta que estuvimos aquí en Negocios TV que se lo explique. No es tan complicada. No hay nadie que se tomaba el tiempo de explicar geopolítica, de explicar lo que sucede en los mercados en español, para que no tengamos que cambiar el canal de televisión y poner el canal de televisión en inglés, en español. Fíjese bien, ¿por qué la meta inflacionaria va a bajar, Víctor, si tú dices que va a haber inflación y él dice que va a haber inflación? Porque cuando hay una inflación y la gente no compra y está aquí arriba, el precio cae. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de compra del carro al 25 o al 50% más costoso si compra un carro importado en los Estados Unidos. Y, bueno, compras un Ford no tiene la capacidad de producción para la demanda que hay represada de carros. Y si Ford ve que los carros se los están comprando, los va a empezar a vender más caros, porque es como funcionan las leyes de la economía. Y entonces viene un colapso. Y ese colapso le va a dar entonces la razón al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de que la inflación se va a controlar. Les voy a contar esto para que pasemos en unos 30 minutos a comerciales, que son que las expectativas que tienen de la inflación a largo plazo, vuelvo a repetirlas, son del 2%, que la Reserva Federal mantiene su compromiso de devolver esa meta sostenible de inflación al 2%, pero eso es puro bla, bla, bla,
porque aquí nada más no se trata de la política monetaria del Banco Central, sino de que tenemos a la política económica del gobierno. Recuérdense que este es un espacio que nosotros denominamos la extensión del cierre de Wall Street, diferente. Porque hoy me tuve que salir del guión que yo tengo, siempre les pongo las noticias más importantes y qué fue lo que pasó y cómo vemos los indicadores del día siguiente. No, aquí lo que estamos viendo es cómo vemos el mercado que cierra en 25 minutos y tantos segundos. Nos vamos a ir a una pausa comercial porque tengo que tomar agua, porque tengo que venir, porque quiero leer para poder decirles qué más está pasando. No se retiren de las pantallas, que ya volvemos con la extensión del cierre de Wall Street. Adelante. ¿Quieres dominar la inteligencia artificial sin complicaciones? Future Skills Labs presenta su revolucionario curso Inteligencia Artificial Generativa para Profesionales, diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida. Lo innovador, el curso se realiza completamente a través de WhatsApp, con microlecciones de entre 5 y 7 minutos que puedes seguir desde cualquier lugar. Imagina aprender sobre ChatGPT, Claude y las últimas herramientas de inteligencia artificial mientras tomas un café o viajas en el metro. ¿Por qué este curso es diferente? Está creado por expertos de empresas como Meta y respaldado por profesionales del IE Business School. Las lecciones son personalizadas según tu experiencia y profesión. Incluyen vídeos tipo TikTok, ejercicios prácticos y feedback en tiempo real. Cuentas con Maya, un asistente virtual que te guía 24/7. Además recibirás un certificado para compartir en LinkedIn. Los resultados hablan por sí solos. Este método logra entre un 70 y un 90% de retención del conocimiento comparado con el 15% del aprendizaje tradicional. El precio regular es de $150, pero para nuestros espectadores de Negocios TV ofrecemos un 15% de descuento exclusivo. Y empezar es muy sencillo. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita go.fslabs.co/negociostv. Se te abrirá WhatsApp automáticamente con un mensaje predeterminado. Es importante que no lo modifiques ya que contiene tu código de descuento especial. Envía el mensaje y listo, así podrás acceder inmediatamente a tu primera lección gratuita. Cuando decidas continuar con el curso completo, el descuento del 15% se aplicará automáticamente. WhatsApp te irá guiando en cada paso del proceso. Así de fácil es comenzar tu viaje en el mundo de la inteligencia artificial. No dejes pasar esta oportunidad única para los espectadores de Negocios TV. Escanea el código QR ahora mismo o visita go.fslabs.co/negociostv. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Hola, aquí estamos luego de nuestras excelentes pautas publicitarias. Y yo con una sonrisa un poco jocoso, pero fíjense bien. En el mercado, lo que estamos observando cuando nos quedan alrededor de unos 20 y tantos minutos, son las 3:37 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 9:37 de la noche. Para mi querida Madrid, los mercados están cayendo alrededor del 4.7%, entiéndase el mercado más importante que es el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq. El Nasdaq me está cayendo 4.48 y en los futuros me cae un poco más. Recuerden que yo estoy viendo los dos índices porque se siguen tanto el mercado normal como el mercado que tiene que ver con los futuros, que es el indicador líder de todo el proceso. Quiero que por favor me ayuden y le pido al equipo de producción allí. Hay una noticia importante que le voy a pedir entonces a Manuel, que nos las explique porque es algo interesante que está pasando, donde hay varios actores que están empezando a dar declaraciones. Le pido ya al equipo de producción que por favor nos pase con Manuel. Así es, Víctor Hugo, tenemos que hablar de las consecuencias de los aranceles, no tanto por los mercados, que hoy estamos viendo un viernes histórico, un viernes negro, caídas que no veíamos desde la pandemia. 11 de junio de 2020, entonces caían más de un 5,5%, S&P 500 y el Dow Jones de Industriales, pero los aranceles también enervan a otros mercados como China, como la Unión Europea,
pero también a los Estados Unidos y también en el Partido Republicano. En este caso no es un cualquiera, gobernador por Texas, una de las figuras más importantes en el ala más dura de los republicanos como Ted Cruz. Pues bien, este senador ha dicho que ojo porque estos aranceles a las bravas de Donald Trump podrían hacer perder no solo de una forma normal las elecciones de 2026 de mitad de mandato en el Senado, sino que podría ser una derrota completamente aplastante, porque dice que los aranceles a largo plazo van a impulsar la inflación, van a causar estragos en los mercados después de esta oleada de ventas que está generando en la renta variable estadounidense. Y las consecuencias económicas, decía Ted Cruz, podría ayudar a los demócratas a recuperar la Cámara de Representantes e incluso ganar en el Senado de forma aplastante. Decía: destruiría empleos en casa, causaría un daño real a la economía estadounidense si tuviéramos aranceles en todas partes. Un Donald Trump que le va saliendo, en este caso le van creciendo enanos en el circo, porque le va saliendo cada vez más voces críticas en el seno del Partido Republicano. Recientemente Mitch McConnell, no un cualquiera, el presidente el ex líder republicano del Senado, Mitch McConnell, también de la ala dura, calificaba los aranceles como una mala política que hiere en especial a las personas trabajadoras. Insistimos que Ted Cruz ya lanzando la voz de alarma porque dice que los aranceles podrían provocar una aplastante derrota a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato en 2026. Y esta es la última hora, Víctor Hugo. Devolvemos la conexión a Miami, muy pendientes, analizando las consecuencias. Y seguro que quedan todavía muchas más reacciones con estos aranceles recíprocos de Donald Trump. Gente, ¿cómo tenemos la cabeza, Manuel? Tenemos muchísima información sucediendo y obviamente nos da miedo cuando vemos, como te estoy diciendo, un mercado cayendo nuevamente prácticamente un 5%, cuando estamos a tan solo unos minutos para despedir el día de hoy en esta primera semana de abril que ha sido fatídica. Mira, yo quiero decir algo con respecto a lo que nos dice Ted Cruz. Sí, es muy cierto que es probable que si esto se extendiese hasta un día antes de las elecciones, el Partido Republicano de la mano de Donald Trump perdiese estrepitosamente. Pero quiero decirles algo. Aquí viene un proceso de negociación donde el peor escenario es para fuera de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, imagínense que hay escenarios malos, el peor escenario lo tienen quienes están fuera de los Estados Unidos. Los Estados Unidos todavía muestra una cantidad de fortaleza para hacerle frente. Y quiero ser muy respetuoso, porque recuérdense que yo no nací en los Estados Unidos, tampoco me puedo venir a creer cualquier otra cosa que no sea tener sentido común. Entonces estoy diciendo responsablemente que quienes podrían llevar la peor parte son el resto del mundo, pero que los Estados Unidos también va a llevar una peor parte. Pero antes de esas elecciones del 2026, para las cuales faltan alrededor de 1 año y 8 meses o 1 año y 7 meses, se van a ver algunos frutos de esta guerra comercial. Porque es muy probable que se lleguen a algún tipo de acuerdos y los aranceles que otros países tenían en contra de los Estados Unidos, producto de que no les queda ninguna otra opción que sentarse a negociar, bajen. Usted está viendo los aranceles de China, donde dice que nos subió los aranceles en un 30% y que probablemente con otros aranceles que hay, cualquier producto americano que va a Pekín, que va a Shanghai, les va a costar 50% más a ellos y probablemente no lo demandan. Eso va a cambiar. Y usted vio al presidente Trump saliendo hoy diciendo, nunca voy a cambiar los aranceles. Eso va a cambiar. Esto es una retórica de micrófonos. Pero cuando pase la efervescencia de la retórica de micrófonos, es muy probable que nosotros observemos qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo con respecto a el paso fundamental del sentido común. Mire, fíjese bien, nosotros tenemos aquí en la pantalla mucha gente que nos quiere dar una cantidad de información y yo le voy a pedir al equipo de producción que me ponga con Javier Echeverri, porque necesito que él me dé una pauta importante, porque este es un trabajo de equipo donde los ojos de nosotros solos no podemos descifrar lo que estamos viendo en el mercado. Javier, bueno, mucho gusto, ya sabes mi nombre, me habrás visto por allí, Víctor Hugo Rodríguez, el representante de la parte de negocios TV América. Cuéntame, Javier, ¿qué estás viendo este fin de viernes 4 de abril en el mercado de capitales? Pues Víctor, encantadísimo de saludarte, compañero, un placer. Primera vez que coincidimos, así es que bienvenido a la casa, un placer. Y estamos viendo una semana absolutamente brutal. Me pilláis justamente saliendo
de mi clase teórica de vuelo. Me estoy sacando la licencia de vuelo, muchos lo sabéis, otros no. Me convertiré en piloto, si Dios quiere, en breve. Y navegando por los mercados esta semana, no me diréis que no sabíais que se iba a dar un leñazo. Llevo 3 semanas diciendo, señoras y señores, en los mercados se van a caer. El storytelling, la historia que nos van a contar, el motivo por el cual se va a caer, da igual, no os preocupéis. Se está preparando una trampa de mercado. 3 semanas. Desde este punto concreto, os voy a mostrar en gráficos, a ver si podéis mostrarlo, compañeros. Desde este punto concreto, concretamente, lo dijimos el martes 13 y no he parado de decirlo. Desde el 13 del mes pasado, todo el rato, fijaos cómo tenemos una zona de soporte, hay una zona de acumulación, nos vamos a una zona de confluencia de precios, esa zona de acumulación se puede respetar, necesitamos de un 5 a un 7% de crecimiento para crear esa trampa de mercados y un 5,11. Vaya, ¿es que Echeverry es pitoniso? No, es que conoce y maneja el análisis técnico. Llegamos a ese punto y digo, señores, prepárense porque de que se rompa la zona justamente de confluencia de precios de los 5.500, 5.550, vamos a tener una caída muy importante. ¿Qué ha pasado? Pues leñazo al canto, no solamente por eso, sino porque estaba más que previsto. Resulta que sabíamos todos cuándo salen los aranceles de Trump. Todos estábamos informados de que Trump iba a sacar unos aranceles que iban a ser importantes. Oiga, ¿cómo piensan que se lo iba a tomar los mercados? Viendo además esta trampa de mercado, estando avisados y diciendo, oiga, nos vamos a caer. ¿Hasta dónde nos hemos caído? No, no crean que hasta 5.407, que era el primer soporte, que así lo hizo. ¡Oh, Dios mío, jueves negro! Vaya, se ha parado en 5.400, donde Echeverry tenía el soporte. ¿Será que es pitoniso? ¡No! Es que hay análisis previo y ese análisis previo viene de esta zona. Vaya, confluencia de precios. Es que el análisis técnico no funciona nunca y son líneas que los traders pintan porque sí. No, mire usted, la confluencia de precios es la oferta y la demanda confluyendo en un punto donde los compradores se ponen de acuerdo con los vendedores. Por eso el precio se para, no es porque pongamos una línea. Que evidentemente, ¿qué sucede? Que si muchas personas ponen una línea en un sitio, todo el mundo vende cuando hay una resistencia y todo el mundo compra cuando hay un soporte. Y esto también ayuda a que la oferta y la demanda hagan su trabajo. Por supuesto que sí, pero al fin y al cabo lo que importa es la parte fundamental. ¿Por qué ha pasado esto? Pues miren ustedes, y es que es muy sencillo de ver. Cuando vemos cómo se ha comportado el mercado desde el 2022, fíjense, 13 de octubre de 2022, aquí toma una zona de reposo y empieza a crecer justamente en marzo de 2023. Marzo de 2023, 2 años de subida con un pequeño descanso, pues os lo diré exactamente, de un 10%, corrección del 10%. En 2 años, más que normal, mercado superalcista y Estados Unidos no para de subir el techo de deuda durante todo este tiempo. Hay problemas, la inflación nos va fatal, pero no pasa nada, quita el techo de deuda y subimos un poco más. Oiga, es que ya hemos pasado los 30 trillones. No, bueno, no pasa nada, subimos un poco el techo de deuda, que total esto lo pagamos entre todos y como quien no quiere la cosa no sale tan caro. Seguimos subiendo. ¿Qué sucede? Esto tiene que tener un fin. A día de hoy, más de 36,3 trillones de dólares de deuda, Estados Unidos tiene que pagar más por los intereses de esa deuda que por su presupuesto de defensa, que son 850.000 millones, ojo, 850.000 millones, y paga por su deuda, los intereses de su deuda son más de 870.000 millones. Pero es que pensábamos que esto nunca iba a tocar pagar la cuenta. Llevo 3 semanas diciéndolo. Se va a caer, se cayó. Vaya, ¿quién se lo iba a imaginar? Es que además se ha caído anunciado. Es que nos han dicho el día que iban a tirar el mercado abajo. Pues ¿qué esperábamos? Mira, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, porque me encanta primero la pasión que le pones a esto, pero tú estás eximido. Es decir, eximido es porque sabes mucho de muchas de las cosas. Te voy a poner una pregunta difícil. Venga. Porque sé que me la vas a poder responder, pero tienes que pensar esa respuesta. Si no lo sé, te diré que no lo sé, ¿eh? Hay alguien que está muy calladito en el mercado, hay un activo que está muy callado soportando el temporal. Ellos están callados, pero
no han hablado mucho de ellos, pero ellos están soportando el temporal. Y la correlación que ese activo tenía con el mercado se desprendió. Pues el mercado está bajando, pero ellos están aguantando. ¿Qué visión te da a ti lo que está sucediendo con las criptomonedas? Porque las criptomonedas... Estaba esperando. Cuando llegue exactamente. ¿Por qué? Porque fíjate tú, Javier, tú entiendes bien todo lo que está pasando, lo comprendes, pero estoy seguro que muy sinceramente vas a decir, Víctor tiene razón, esto es raro, esto está soportando valor, no lo están vendiendo. Entonces la lógica pudiera decir, hay que comprarlo, porque si todo esto se recupera, se va a recuperar más que proporcional. Pero quiero tu visión, Javier, porque suena raro que con una caída del Nasdaq, el madrazo que se le está pegando a la tecnología, estos activos digitales estén fuertes aguantando valor. Mira, te compraría el discurso al 100% si no viéramos lo que estamos viendo en los bonos. En los bonos tenemos una caída que se ha ido... de nuevo, misterioso, a la zona de soporte, a esos 3,85. Bono a 10 años, Treasury Bond, el bono de Estados Unidos, el bono soberano, el bono de confianza, ese bono donde nos tenemos que ir cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, la incertidumbre nos lleva a este punto, se ha caído de nuevo curiosamente hasta su soporte. Y se ha ido por debajo del 4% de rentabilidad. Ahora mismo está en el 3,99,8. Está ahí jugando con el 4. ¿Veis este pequeño spike? Lo que nos dice esto es que hay falta de confianza. ¡Ojo! En el sistema americano. ¡Ojo! Lo que estamos diciendo, que es muy importante. Hay una falta de confianza en la administración Trump. ¿Por qué? Porque es un elefante en una cacharrería. Porque hace unas barbaridades terribles que no digo que sean buenas ni malas. Digo que son terriblemente inusuales. Y esto que ha hecho con los aranceles, a mí cuando me preguntan, yo tengo un artículo escrito que os invito a visitar, TradingView, donde vais a poder ver este artículo que es casi un libro, ¿vale? Os va a dar para leer un montón. Trump la vuelve a liar. Delirios de dominar el mundo. Aquí tenéis para leer lo que queráis. Hay un montón de texto. Os explico qué es lo que ha pasado anteriormente en las guerras arancelarias, cómo han funcionado, en qué épocas han pasado, por qué está jugando al juego que está jugando, cuáles son los aranceles que ha puesto a cada sitio, y aquí sería muy largo explicarlo. Así que os invito directamente a que vayáis a buscarme en TradingView como Echeverry y me vais a encontrar este artículo larguísimo. Pero en cuanto a tu pregunta, que no me la dejo en el tintero y que voy a hablar de ella exactamente, lo importante es que las criptomonedas no se han revalorizado. Hay una cosa importante, tú acabas de decir, las criptos se caen en los mercados y de repente Bitcoin como un fiera aguanta el tirón y no se cae. Ojo, esto es raro. Estas han sido tus palabras. Efectivamente, claro, la correlación de Bitcoin con el resto de índices principales, primero fue una correlación negativa. Cada vez que el mercado subía, Bitcoin bajaba. Cada vez que Bitcoin subía, el mercado bajaba. Esto fue al principio. Después la correlación fue positiva y así ha estado la mayor parte del tiempo. Bitcoin fue aceptado como activo transaccionable en el mundo entero y por tanto se adecuó a los mismos miedos, a los mismos deseos, al mismo índice de fear and greed que dicen los americanos, miedo y avaricia, de tal manera que cuando los mercados subían, Bitcoin subía, cuando los mercados bajaban, Bitcoin bajaba, pero hablamos de Bitcoin siempre como reserva de valor. ¿Cómo puede ser algo una reserva de valor o un refugio cuando reacciona por 3 a lo que hacen los mercados? Bien, pues ahora está empezando a reaccionar menos. ¿Significa esto que es una reserva de valor? Para mí, todavía no, por 2 motivos. Uno, porque es intangible. Al ser intangible y no es medible, no podemos gestionar ningún tipo de situación adversa dentro de Bitcoin. Si hay un robo dentro de Bitcoin, si hay un ataque a uno de los... No podemos hacer nada, está totalmente descentralizado y no hay a quién gritarle. Eso no hace que el refugio, que es donde nos tapamos de la tormenta, sea un refugio efectivo. Por tanto, todavía hay mucha reticencia con Bitcoin. Sigue siendo la octava maravilla, la blockchain, sigue siendo un avance absolutamente espectacular y, por favor,
que en la parte de nuestros queridos amigos de Sudamérica no me cataloguen como anticripto porque no lo soy. De hecho, apoyo muchísimo la blockchain y apoyo muchísimo ya te iba a decir eso, parecías un anticripto. Mucho cuidado. Total, con eso. No lo soy, pero soy muy contrario a cómo se venden las criptos. Oigan, entiendan lo que es una cripto y sobre todo entiendan lo que es Bitcoin. Bitcoin no es una reserva de valor, es un activo. Y es un activo financiero descentralizado con ventajas y desventajas, pros y contras. Está muy bien en muchas cosas, está muy mal en otras. ¿Ahora mismo está efectuando como reserva de valor? No, está actuando como ancla. Se ha parado. Se ha parado. Esto es la primera reacción ante una caída gorda de mercados donde Bitcoin no se mueve. Fijaos, es que es muy claro. Es que no. Mira, Javier, te tengo que preguntar algo, disculpa que te corte, porque sí, tengo que irme a todo lo que tiene que ver con el corte, pero te quiero preguntar algo y te pido que por favor me lo contestes en 30 segundos. Mientras tú y yo estamos hablando, la prensa recoge que JP Morgan, a través de uno de los analistas, que es de nombre David Lebovitz, dice que es momento de compra. ¿Te parece que es momento de compra? Tienes 30 segundos para responderme, por favor. Pues te lo digo en 3, no. Me parece que todavía no. No, hay que dejar que Trump desarrolle. Hay que dejarle un poquito. No pasa nada. Va a seguir jugando con esto. Necesita negociar, necesita crear pánico, más movimiento. Nos vamos al SP, nos quedan 10 segundos. Nos vamos al SP. Fíjense el siguiente nivel. 4.805. Apúntenlo. 4.805. Llevo 3 semanas avisando de esto. Les estoy avisando del nivel actual. ¿Probablemente va a subir hasta los 5.400? Sí. Pero de ahí va a volver a caer hasta los 4.805, muy probablemente. Dependerá de cómo Trump negocie en estos días. Me quedan 10 segundos en ese juego internacional que está haciendo con todos los aranceles. En 2 meses o no quedan aranceles o quedan muy poquitos porque habrá conseguido lo que quiere. Mira, Javier, me encanta la pasión. Por favor, vamos a estar en contacto para que vuelvas a la tribuna. Me encanta todo lo que explicaste y no se me va a olvidar tu predicción de 4.805. Que pases un excelente fin de semana, que lo disfrutes, que pongas buena cara y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Javier. Igualmente, gracias, Víctor. Un abrazo. Bueno, fíjense bien, Javier nos estaba contando lo que él veía, que tiene sentido desde el punto de vista fundamentalmente técnico. Hay algunas curvas de distribución que daban justamente ese lugar que decía Javier de 4.800 como un lugar potencial de caída, como el piso de este proceso. Sin embargo, lo interesante son 2 cosas cuando faltan 3 minutos y medio para el cierre. ¿Cuáles? Una, que alguien de mucho peso, como este analista de JP Morgan de nombre David Lebovitz, dice que a 5.100 es momento de compra. Y es interesante que nosotros lo escuchemos porque indudablemente hay una cartera importante de clientes que siguen lo que dicen los analistas de JP Morgan. ¿Cuál es la otra importante, Víctor Hugo Rodríguez? Que el mercado se me está desplomando los últimos 12 minutos antes de cerrar. ¿Qué significa eso? Yo lo voy a volver a repetir. El mercado se me está desplomando los 12 minutos antes de cerrar. La gente se está saliendo con miedo, pánico, vende. Y es muy probable que fundamentalmente el lunes el mercado arranque en alza, porque lamentablemente es como funciona. ¿Pero tú crees que era momento de comprar? No lo creo. Pero nunca vamos a saber cuál es el piso. Y como nunca vamos a saber cuál es el piso, tenemos que respetar lo que nos decía un amigo con quien compartí la tribuna y con José Antonio Wisner hoy día en la mañana, de nombre Eduardo, que dijo hay que comprar 1/3, 1/3 y 1/3. Y él tenía razón. Además, una de las cosas que más me gustó que nos estuvo explicando es mi lema tradicional. ¿Cuál? Los pesimistas siempre se equivocan en el largo plazo y esta caída, por muy fea, van a volver a tener que enjuagarse la boca porque el mercado va a volver a subir. Yo no creo que sea esta estrategia una estrategia en vano de Donald Trump. Yo voy a volver a repetirlo cuando son las 3:58 de la tarde, a unos 90 segundos del cierre. Yo lo que creo es que el botón que apretó fue muy fuerte para sentarse en esa mesa de negociación y que hay mucha gente en el mundo entero que lamentablemente puede perder el trabajo, así como en los Estados Unidos, que me duele enormemente porque somos las víctimas de una cantidad de medidas que se han tomado en el mundo entero sin dejar de pensar
en cómo realmente es que funcionan las, digamos, masas y todo el proceso fundamental de la creación de bienestar para la sociedad. Fíjense bien, cuando faltan algunos segundos para el cierre, a mí me gustaría tratar de ver cómo estamos en materia de los índices, perdón, no de los índices, cómo estamos en materia de los sectores, para ver cuál fue el sector que más cayó el día de hoy. Y el sector que lamentablemente más me está cayendo el día de hoy es lamentablemente el Consumer Discretionary, que me cae 8%, que es una cifra enorme de caída del sector. Es una caída enorme que tenemos que empezar a evaluar porque los sectores no se mueven de esta naturaleza. Por eso, aunque alguien me diga que hay que comprarlo, es muy difícil. Ya dentro de poco vamos a escuchar la campana y vamos a narrarle los índices, pero quiero que sepan algo. Estas caídas, cuando son así, no es que está barato, cómpralo. Esto es un tema estructural que demorará semanas en subir, pero lo volverá a hacer. Fíjense bien, los índices en pantalla me dicen que estamos alrededor de los 38.304, cayendo un 5.53%. El Dow Jones, el Nasdaq me cae 5.82%. En el caso de los futuros me está cayendo un poco más el Nasdaq, 6.10% el Nasdaq. Así que es muy probable que mientras yo termine de hablar y mientras va la campana, que ya vamos a ver el campanazo, esto se ponga 6% abajo. Adelante. Allí todo lo que tiene que ver con la campana, la gente aplaudiendo, ¿verdad? La gente no aplaude porque le gusta aplaudir, la gente está haciendo eso porque efectivamente es un ritual que tenemos en el mercado de capitales, porque quienes hemos estado en el mercado de capitales entendemos que estos son los gajes del oficio. Fíjense bien, viernes 4 de abril, 10 de la noche exactamente en mi querida ciudad de Madrid, 4 de la tarde en el este de los Estados Unidos. Oficialmente el mercado me cae 5.53% para el índice industrial del Dow Jones, 5.98% para el índice más representativo del mercado y me cae un 5.82% el Nasdaq. Usted tiene que ponerse el cinturón de seguridad, pero cuando usted despierte mañana va a conseguir en los titulares una cantidad de noticias, porque en Asia no van a parar de declarar, ni en Europa. Mucho menos aquí en los Estados Unidos. Porque si Ted Cruz se atrevió, siendo miembro del Partido Republicano, abiertamente a enfrentársele al presidente Trump diciendo, chico, no vas a hacer perder las elecciones completamente, prepárese, porque mañana vienen muchos más detrás de Ted Cruz. Y aquí se convierte esto en una guerra enorme interna que desde el punto de vista político también es interesante que se analice. Recuérdense ustedes que todos estos cambios, estos movimientos telúricos tienen víctimas y hay que tratar, y vuelvo a decirlo, de, por sobre todas las cosas, sobreguardar los puestos de trabajo. Yo sí considero de una manera totalmente consciente de que a través de la contracción que estamos viendo, esto no debería ser totalmente inflacionario y que las tasas de interés, ya el 10 años lo está demostrando así, como hablábamos con Javier, una tasa de interés que está en el 4%, debería haber un recorte. Yo difiero un poco con Javier cuando nos estaba explicando que no había ningún tipo de confianza en el sistema americano y que por eso el bono ya estaba por el 4% después de haber estado en el 3.88. No lo veo de esa forma, sencillamente pienso que al haberse ya, haber hecho una posibilidad de que no haya recorte de tasas de interés de inmediato, el mercado obviamente se devuelve a niveles de 4%. Ahora, lo que nos estaba diciendo uno de los analistas que estuvo con nosotros el día de las tarifas del presidente Trump, de los aranceles el 2 de abril, es que ellos dicen que el bono de 10 años puede marcar un 3.20% de rendimiento en este mismo verano si es que caemos en una recesión y haya que haber un recorte de tasas de interés. Para hacer una especie de resumen del día de hoy, vuelvo rapidito, a mí no se me olvida, lo tengo en mi cabeza. Número 1, ¿cómo llegamos aquí, Víctor? Porque el miércoles el presidente Trump puso unos aranceles que destruyeron el mercado el día jueves y el día viernes, cuando todo el mundo se esperaba y se bañaba y se afeitaba para tratar de ver la bolsa, los chinos salieron y dijeron, ¿saben qué?
mira, el presidente Trump, nosotros también le vamos a poner a ustedes aranceles, el mercado se derrumba, la gente tiene pánico y lamentablemente eso lo que crea es una vorágine de, digamos, una contraprestación con todo el proceso que tiene que ver con las tarifas, que deja mucho que desear. La otra parte positiva dentro de todo este proceso, y a lo mejor ustedes dirán que yo estoy diciendo algo que es una ligereza, por decirlo de esta manera, los mercados de capitales no pueden ir todo el tiempo en alza. No pueden, no es sano. Y el mercado de capitales americano, desde el 2009, no había tenido algunos tanganazos así autoinfligidos, salvo la pandemia, que fue algo que lamentablemente nos agarró a nivel mundial y tenemos que darle gracias a Dios que la sobrevivimos. Pero la caída del mercado, que puede ser alrededor, no lo tengo de mano, no sé si el equipo de producción me puede poner ahí lo que se llama el YTD, que es el Year to Date, por ejemplo, algunos de los índices, mientras yo voy hablando. Entonces, en esa caída que nosotros tenemos en el mercado, pues nosotros hemos tenido que examinar que todavía no hemos llegado a un 20% de corrección en el Standard & Poor's 500, pero que estamos cerca, no sé cuánto nos dio la corrección con el Nasdaq del día de hoy, podemos estar en alrededor de un 17 o un 18%, el year to date del Nasdaq, que quiere decir hasta dónde llegamos, todavía gracias, no hemos llegado todavía a ese nivel de bear market, que es como se llama una caída enorme, estamos por debajo de lo que sería el promedio móvil de 200 días, una zona importante. Lo que es lamentable dentro de todo este proceso, y hay que prestarle muchísima atención, es que todavía estamos en terreno de nadie y todavía, aunque usted pareciera que es una locura, esto se puede lateralizar en este nivel. Lateralizar, subir y, como nos estaba diciendo Javier, y tratar de buscar esos 4.800 en el Standard & Poor's 500. No creemos que llegue a ese nivel porque hay una cantidad de liquidez que se acumuló con toda la caída. Y creo que va a haber gente que va a empezar a ver este mercado y va a empezar a decir hay que comprarlo, pero no lo compraron hoy al cierre, sino que lo van a estar comprando la semana que viene y viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Mire, son las 4:05 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Las noticias más importantes tienen que ver con un fin de semana que vamos a tener muy acontecido, porque lamentablemente cuando la gente vea sus portafolios de inversión, cuando a la gente se le informe, mira, no te vamos a poder tener, te vamos a tener que dejar ir, lo hagan la semana que viene, viene mucho llanto. Y eso me preocupa, yo creo que lo he dicho mucho en el programa de hoy, es muy doloroso. Esto es lo que más me duele a mí, no el tema político ni el tema de quién tiene la razón, sino el tema lamentablemente de que hay países que no tienen seguridad social para que la gente pierda sus puestos de trabajo. Entonces, no se trata de quién tiene la culpa, ni cómo tiene la culpa, sino que lamentablemente el mundo no es justo en ese proceso y me da muchísimo temor decírselos a ustedes, porque no es prudente que nosotros estemos aquí hablando de esto. Fíjense bien, cuando son las 4:06 de la tarde, y recuérdense que yo estoy leyendo, también tienen ustedes la oportunidad de entender que hacemos un esfuerzo enorme dentro de este proceso cuando hoy no tenemos las cosas totalmente ordenadas, porque es una cantidad de información. Cuando son las 4:06 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Gimpro. ¿Y sabe por qué me interesa conversar con Alejandro? Porque Alejandro trabaja en una casa de bolsa donde yo tengo un gran amigo personal. Ya le vamos a preguntar a él, se llama Claudio Larraín y tuvo hace mucho tiempo a Manuel Bulnes, pero es quizás la mejor institución en términos de casa de bolsa de lo que hay en Santiago de Chile. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra tribuna. Mi nombre es Víctor Hugo Rodríguez, soy quien lleva Negocios TV América. Alejandro, cuéntame tu percepción de lo que está pasando, después vamos a hablar del cobre y de Chile, pero empecemos con tu percepción. Muchas gracias, Alejandro. Cuéntame. Perfecto, buenas noches, Víctor Hugo, buenas noches a todos por allá. Aquí estoy desde la facultad. Uno cierra el mercado y se viene a hacer clases directamente, así que ha sido día muy acontecido y tal como tú bien lo decías, toda la perspectiva ha sido un gran movimiento, ¿no es cierto? Y una sorpresa muy fuerte en lo que han sido los movimientos de aranceles. Lo primero es destacar de que nosotros veníamos mapeando este escenario hace un buen tiempo y definitivamente los anuncios del presidente Trump fueron mucho más fuertes de lo esperado, ¿no es cierto? Vemos de que si nosotros ponderásemos el nivel de tarifas aplicado a diferentes tipos de países, posiblemente sea un retroceso en lo que es el escenario de globalización y de baja de tasa en los últimos, ¿no es cierto?, 50, 60 años. Entonces, ese es un punto inicial que nosotros tenemos que primero considerar.
la reacción del mercado ha sido sumamente fuerte en lo que, tal como tú bien decías, han sido los equities americanos, y viene a profundizar un punto que era esta rotación que veíamos desde los stocks de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la parte de equity, hacia todo lo que ha sido un rotation bien fuerte hacia Europa y también emerging markets, en particular en China. Entonces, ese es el principal punto. Como tú bien lo decías, yo creo que la única certeza que nosotros tenemos es de que queda mucho por ver. Durante el día, ¿no es cierto?, vimos que se puede abrir espacios de negociación bilateral con cada uno de los países. Digamos que el presidente Trump estaba mencionando que con Vietnam quizás estaba la posibilidad de que redujese su arancel y por lo tanto surgiesen medidas más suaves por ese lado. Pero todo este fin de semana va a ser muy importante para poder analizar y ver cómo van a abrir los mercados el día lunes. En el caso de Chile, Alejandro, cuéntame cómo están percibiendo ustedes algún tipo de exceso de facturación a través de la subida del cobre. ¿Cómo se perfila el país como tal? Que no tengo a mi mano cómo está el ETF que ve el mercado chileno, tú sí lo sabes de memoria. Cuéntame un poco de eso, porque para que la gente también sepa, Chile es una de las tacitas de oro de América Latina, un país muy bien manejado durante los últimos años, con un sistema de pensiones excelente, totalmente diversificado, donde además hay compañeros tuyos que tienen una cantidad de designaciones como la CFA, que los hace un mercado institucional muy importante. Háblame del cobre, de la facturación y de cómo estás viendo la situación interna de Chile en los mercados internacionales, por decirlo. Perfecto. Mira, lo primero, para seguir un poco la discusión, es que Chile, tal como toda Latinoamérica, salvo Venezuela, recibió solo un 10% de tarifa. Eso, en el contexto relativo a emerging markets, fueron de las economías menos expuestas al daño directo. Quizás nosotros podríamos tener una implicancia en lo que ha sido, por ejemplo, la exposición a China. China es nuestro principal socio exportador, bueno, el segundo también es Estados Unidos, por lo tanto, tenemos un impacto indirecto que es bien relevante por ese lado. Ahora, yendo a tu pregunta en lo que se refiere al cobre, hay un rally en el último tiempo en el precio del cobre. Estamos prácticamente en los precios máximos, sino en los máximos en los últimos años, y eso ha sido muy bueno. Esa razón ha habido principalmente por una expansión, ¿no es cierto?, de la demanda global previo a este ruido de aranceles, como también el rumor de que se podían aplicar aranceles al cobre, que hizo de que muchos retailers estadounidenses aumentaran su digamos, y cobertura, y por lo tanto comprasen mucho cobre, y por lo tanto ese exceso de demanda hizo de que el precio del cobre subiese muchísimo. Eso es un punto bien importante. Ahora, en relación con los mercados domésticos, nuestro índice se llama el IPSA, y el IPSA ha tenido un retorno extraordinario en lo que ha sido este año. Year to date, ¿cierto?, marcamos más o menos un 17% en pesos chilenos, a lo que si nosotros sumamos, ¿no es cierto?, lo que ha sido la apreciación de la moneda, que descontando lo que ha pasado estos últimos días, year to date también tenemos más o menos un 4%, te da un retorno en dólares en torno al 20%. En este contexto, las bolsas latinoamericanas han estado extraordinarias. Yo creo que ese es un punto que es bien importante, que quizás no están mapeados desde Madrid, pero que de alguna forma han sido muy buenas. Mira, a mí me alegra mucho eso que me estás diciendo, porque como tú sabes, yo soy latino, nombraste a mi país, que lamentablemente es un desastre en términos de política y política económica, pero bueno, esa es la realidad. Otra pregunta que te hago, que me parece que es muy importante que nos des tu punto de vista, es: la Reinvial es uno de los miembros del mercado más importante, como yo lo decía, de Chile, y tú eres una de las personas principales desde el punto de vista de estrategia. ¿Qué está viendo Alejandro que puede ser una oportunidad en estos momentos, donde no te estoy diciendo que sea oportunidad de compra, aunque probablemente a mediano plazo sí lo sea, pero cuáles son los sectores que tú crees que forman parte de ese radar screen donde se debe empezar a poner algún tipo de posiciones, en virtud de que la caída ha sido considerable y que, como tú dices, va a venir un proceso de negociación y puede por lo menos haber algún rebote que quede ahí en el tiempo, Alejandro? Mira, desde el punto de vista de mediano plazo, es súper difícil establecerlo en este punto, pensar como sectores que puedan ser derechamente aplicados por todo el ruido de arancel. Entonces, lo principal es pensar, y yo creo que el mercado muchas veces lo está haciendo ahora, una especie de movimiento flight to quality, principalmente reduciendo cierta exposición en los sectores que son más expuestos directamente a las exportaciones y que pueden ser, ¿no es cierto?, vinculados directamente a lo que son las tarifas, es decir, privilegiar un poco más el lado doméstico y también privilegiar un poquito más la parte de consumo, dado que tiene ese componente que es bastante más interno. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes. A nivel de países, nosotros también vemos con alto interés lo que está pasando en los mercados asiáticos, y ver de que todavía puede haber un espacio
de negociación. Si es que eso se da, por ejemplo, el caso de Vietnam es un ejemplo importante, por supuesto, podría abrirse un espacio de negociación con China. Ahí, no sé si ustedes lo han discutido, pero todas las discusiones, todos los acuerdos del mar a lago, también te abre un escenario que en el mercado al menos se discute harto. Sin embargo, hoy por hoy, lo que más está tomando la palestra, y yo diría lo que más está haciendo el protagonismo, es los posibles temores recesivos que pueden estar en Estados Unidos, y por lo tanto, hasta que eso no se aclare, yo creo que es muy difícil tomar posiciones con una convicción alta. Y los sectores más defensivos en este momento son los que, de alguna forma, hasta que quizás la próxima semana o las próximas semanas haya una visión un poco más clara, van a ser los primordiales. Bueno, yo te agradezco muchísimo tu participación porque, como siempre, impecable. De verdad que admiro mucho, con todo respeto de mis demás compatriotas latinoamericanos, lo que ustedes han hecho en Chile, la clase, digamos, financiera que hay en Santiago, lo cual conozco personalmente, y espero volverte a tener en la tribuna. Me interesa muchísimo esa visión y que hablemos siempre del cobre. Cuando máxime, esto va a estar repetido durante las próximas semanas en esto que tú llamas la lateralización, hasta que se despeje lo que pasa en materia de si vamos o no una recesión. Que tengas un excelente fin de semana, Alejandro. Nos estamos hablando pronto y muchísimas gracias. Igualmente, saludos a todos por Madrid. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fíjate tú, una de las cosas que nos estaba diciendo Alejandro era algo que hay que prestarle atención, porque Alejandro, que es uno de los representantes de esta casa de bolsa importante en Chile, forma parte de esta camada de inversores institucionales que no se dejan llevar por las emociones de si está barato o si está caro o si caímos o no, sino que fundamentalmente están tratando de evaluar qué hace sentido. Y él nos explicaba que en virtud de lo que estamos observando en la caída de los mercados, donde lo que nosotros tenemos ahora en puerta es si los Estados Unidos entra o no en una recesión, pues no deberíamos todavía tomar algún tipo de posición cierta, porque lo que no sabemos es cuánto tiempo puede durar una recesión y cuáles son las repercusiones de todo este proceso sumamente fuerte que puede deparar una crisis de mayores proporciones. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta dentro del punto de cómo funcionan las recesiones es que cuando el avión entra en esa barrena de recesión, aunque no se estrella, porque el avión siempre vuelve a planear y el ciclo lo saca adelante, no se sabe en algunos casos qué tan doloroso puede ser ese proceso de recesión. Y como no se sabe qué tan doloroso puede ser el proceso de recesión, es fundamental que nosotros le prestemos atención a que estos acontecimientos tienen unos daños colaterales importantes. Mire, una de las cosas que nosotros estamos observando que haría sentido entender es la velocidad de la caída, una de las caídas más importantes de la historia en tan solo 2 días, un evento que va a traer probabilidades. ¿Por qué? Porque van a haber comparaciones cada vez que el mercado cae 2 días en este tipo de oportunidades. ¿Qué sucede? Eso yo lo decía ayer, 1 mes después, 3 meses después, 6 meses después, 12 meses después, las probabilidades van a abundar enfrente del fin de semana cuando los modelos matemáticos van a estar comparando cada uno de los sectores que tienen esta acotación. Caramba, me quedé pensando porque acabo de ver en pantalla que el sector de tecnología me está cayendo más del 12%. En algunos casos, no el Nasdaq me cayó 6%, pero algunos de los enunciados que me agarra el sector de tecnología me cae alrededor de digamos, 12.81%. Es muy preocupante, además de que es preocupante, ¿qué va a pasar con la facturación petrolera cuando vemos una caída de prácticamente el 8% en el sector petrolero? Porque una de las cosas que vamos a estar observando durante el fin de semana, y también quiero que lo tengan en cuenta, es una rebaja de calificación de muchas compañías. Los analistas, en virtud de que tienen que practicar lo que se llaman las mejores prácticas, hacen sus análisis y el día lunes nos van a entregar, se rebajó la calificación de Tesla, se rebajó la calificación de Nvidia, se rebajó, y obviamente esto ya cayó, pero ellos empiezan a rebajarla, porque los niveles en donde ellos habían visto que estas acciones iban a llegar, lamentablemente van a caer, porque a partir del 11 de abril que empieza todo lo que sería la dinámica fundamental de los resultados del primer trimestre del 2025, ya no importa tanto cómo te fue en el primer trimestre, sino cómo ves el segundo y el tercero, que es lo que en inglés se llama el outlook, la visión del parabrisas hacia adelante. Y entonces, lamentablemente, cuando tú me digas a mí, como yo les estaba diciendo hace tiempo, que estoy ciego, que no veo hacia adelante,
tengo que rebajar la calificación. Y entonces los manejadores de dinero, como este joven que vimos allí, Alejandro, que es de la Reinvial en Chile, tiene lamentablemente que cortar posiciones más que proporcional. Miren, una de las cosas que también me llama la atención con respecto a esto que está pasando es que hay unas negociaciones que no se han dicho, no quiero citar la fuente, pero lo estoy leyendo aquí, entre China y los Estados Unidos. Mientras todo el mercado se estaba cayendo el día de hoy, hay una cantidad de micrófono abierto entre China y Estados Unidos, así que ustedes no se extrañen que como ambas economías, vuelvo a repetirlo porque es interesante y no es que es una noticia de última hora porque estoy diciendo, no quiero revelar la fuente, me llega una cantidad de información, pero me la están pasando, de que hay negociaciones con todos los países, pero hay una negociación muy importante en puerta con China. Y obviamente, si usted entiende entre líneas, China puso unas tarifas el 10 de abril, Estados Unidos el 9. Es como hay un acordeón de vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, como es importante que el mundo no caiga en esta vorágine recesiva, fíjense lo que pudiese estar diciendo según lo que se me están adelantando algunos compañeros en el análisis. Lo que puede estar pasando es que el presidente Trump va a lograr que China tenga unos aranceles de menor cuantía dentro de lo que está diciendo y le toque a él reflexionar de cómo llegan a un acuerdo desde ese punto de vista y que eso pueda tranquilizar a los mercados porque indudablemente, como lo decía también Alejandro, que estábamos hablando con el muchacho de la Reinvial, esto tenga un efecto de calma dentro de las otras negociaciones que tienen que existir. Estas dos potencias mundiales que están enfrentadas en una especie de guerra económica entienden que cuando los dos sacan sus armas nadie gana. De hecho, el presidente Trump es de la visión de que los Estados Unidos estaría mejor preparado para todo lo que tiene que ver con un enfrentamiento a nivel internacional. Sin embargo, hay algunos que entendemos que la situación política dentro de los Estados Unidos es muy difícil de manejar, máxime cuando el senador Cruz, que es un senador del Partido Republicano, abiertamente va a enterarse de manera inmediata en una confrontación abierta con el presidente Trump. Mire, desde los estudios le vamos a dar paso a Manuel porque él va a hacer una especie de resumen de todo lo que está pasando para que podamos organizar ya la parte final del cierre de Wall Street. Por favor, Manuel, toma los controles. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Viernes negro, más que negro, rojo intenso. Un viernes estrepitoso en las principales plazas bursátiles estadounidenses. Unas caídas que no veíamos, ojo, Víctor Hugo, desde el 11 de junio de 2020, cuando Estados Unidos estaba en uno de los momentos más crudos de la pandemia del COVID-19. Desde el 11 de junio de 2020 no veíamos una caída tan importante ni en el S&P 500 ni en el Dow Jones. En el caso de esa caída que protagonizó el tecnológico Nasdaq, estamos hablando de recortes que llegaron al 5%. Hoy también ha firmado una sesión para olvidar el tecnológico Nasdaq. Recordemos, insistimos, caídas de más del 5% para los tres principales índices. El Nasdaq cayendo un 6,3%, cierre para el Dow Jones del 5,8% y la caída también brutal de más del 6%. Insistimos, desde el 11 de junio de 2020 no se veía en el S&P 500, con fuerte presencia tecnológica, con fuerte presencia de las compañías exportadoras, con fuerte presencia del sector bancario, por las dudas que está generando sobre la economía Donald Trump y esos aranceles. Estos son las peores caídas que hemos visto en el tecnológico Nasdaq, con AppLovin, esta aplicación, con un recorte del 16%, prácticamente mismo porcentaje para la tecnológica GE Healthcare y, por supuesto, la petrolera Baker Hughes. Ya saben que el petróleo, fruto de ese desplome que hemos visto por ese aumento de la producción de la OPEP inesperado para el mes de mayo y también las tensiones arancelarias que reflejan muchas dudas sobre cómo será la demanda de crudo mundial, han tirado para abajo a compañías petroleras como Baker Hughes y, por supuesto, también un clásico, las compañías fabricantes de semiconductores como Micron, que también, lógicamente, se ven muy expuestas al sector asiático, a China. Y, por supuesto, las peores caídas para el Dow Jones de Industriales, Boeing, más de lo mismo, una compañía altamente exportadora y, sobre todo, muy dependiente de la cadena de montaje, de los montajes, por supuesto, de la parte asiática, que en este caso ha dejado caídas del 9,5%, al igual que ha ocurrido también en el sector bancario. Otra petrolera, viéndose muy perjudicada por esa caída a plomo del precio del petróleo. Recordemos, la peor caída semanal del crudo
en los últimos 6 meses. Y por supuesto también 3M, compañía exportadora, y el banco Goldman Sachs. Esos han sido los peores del Dow Jones de industriales. Y también tenemos los peores del S&P 500, de nuevo con GA Healthcare, que ha caído un 15%, otra compañía petrolera como Apache Corporation, viéndose mermada por ese desplome histórico del precio del petróleo. Vamos a recordarlo, todavía vemos en los $62,5 el precio del barril de West Texas, el crudo ligero de referencia en Estados Unidos, y por supuesto la compañía Celanese y otra compañía petrolífera como Baker Hughes, caídas para, insistimos, el sector petrolero, ahondando esos recortes en el S&P 500. Les decíamos que ha habido una fuerte presencia de caídas en el sector tecnológico. Esto ha arrastrado al Nasdaq a vivir su peor sesión igualmente también desde el 11 de junio de 2020, desde la pandemia. Aquí vemos las caídas para Apple del 7,3%, una compañía cuyo producción depende el 80% de China. El 90% de los iPhone depende, por supuesto, de la cadena de montaje de China. Y hemos visto caídas del 7,3%, mismo porcentaje para Nvidia y otras compañías fabricantes de semiconductores, también fabricantes de chips, y por supuesto como Qualcomm, fabricantes de chips de inteligencia artificial, también una compañía muy expuesta a China. Y al margen del sector tecnológico les comentábamos también la situación de los bancos. El sector bancario que se ha visto presa del pánico por esos aranceles de Donald Trump que están desatando todo tipo de problemas, todo tipo de incertidumbre sobre cómo afectará al consumidor estadounidense, sobre cómo afectará a la inflación, sobre cómo afectará a la economía, porque ya hay muchos economistas que están planteando que hay una desaceleración económica y que podríamos entrar en recesión. Morgan Stanley, caídas del 7,5%, Citigroup un recorte del 7,8%, el banco USB y también, lógicamente, caídas también muy importantes en Morgan Stanley. Víctor Hugo. Mira, una de las cosas, Manuel, y aquí me acabo yo de nutrir de información mientras tú hacías esto, hay cosas que les tengo que reportar porque ya son las 4:25 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Necesitamos hacer las últimas conclusiones del programa del día de hoy. Fíjense el escenario. Y el escenario lo tenemos que decir porque puede que suceda y ustedes están aquí escuchando de primera mano lo que sucede en el único canal que en español, en el mundo entero, le entrega las mismas noticias o mucho mejores de lo que hacen las cadenas en inglés en el mismo sentido. Fíjense bien. Desde el punto de vista de probabilidades, cuando usted tiene una caída de esta naturaleza un jueves y un viernes, la probabilidad de que nosotros arranquemos el domingo en la noche, cuando abran los futuros del Standard & Poor's 500 en positivo, viene desde dos puntos de vista. Una, por la velocidad tan importante de la caída, deja a muchos queriendo recomprar si es que tomaron posiciones contrarias para la arrancada del lunes. La otra parte viene porque es muy probable que al entender la magnitud de la vorágine, como les estaba diciendo, los líderes mundiales traten de ponerse de acuerdo en la tabla o en la mesa de negociaciones y que eso dé un respiro. Ah, caramba, se van a poner de acuerdo, probablemente el mercado debería estar tranquilo. Esto no nos debe atrapar, por ejemplo, a dejar de lado el hecho de que el mercado ya está en una tendencia bajista. Es muy difícil que se recupere. Voy a respirar para darles las malas noticias. ¿Cuál? En este momento es muy probable que nosotros escuchemos de muchas compañías durante el fin de semana recortes implacables en sus nóminas. Esta es la manera como el sector corporativo, que puede estar en contra de la forma mediante la cual la administración Trump tomó las medidas, lanza su moneda al aire y recorta una cantidad de personal. El problema que tiene todo esto es que este personal que es recortado no es fácilmente asumido por un mercado que entra en una etapa de recesión, y es aquí donde viene el miedo de que todos los activos caigan de precio. De hecho, alguien nos preguntaba el día de hoy si creemos que las casas van a subir de precio. Lo que debo decirles yo, al menos en el sector inmobiliario, que es una réplica del sector inmobiliario en los demás países. No crea usted que los Estados Unidos está divorciado de lo que usted está viendo del lado allá en Europa. Esto es una crisis mundial donde se repite lo que estamos haciendo aquí. Entonces, lo voy a encauzar cuando son las 4:27 de la tarde para que no se nos olvide. Llegamos a esta debacle producto de la velocidad que le imprimió el presidente Trump a un acuerdo diferente en cuanto a los términos comerciales con los demás países, en algunos casos, y lo digo con mucha responsabilidad, con razón,
porque desde el punto de vista de esa balanza comercial, los Estados Unidos salía perdiendo. Sin embargo, la velocidad del cambio y lo duro del mismo ha causado una catástrofe que no ha dejado más opción que China, que es el otro participante de contrapoder en escena, diga yo también lanzo aranceles. En este momento, con estos dos gigantes afectados totalmente, el mundo entra en pánico. Y la única manera de transmitir una cantidad de calma es que los gigantes se sienten y digan, ok, vamos a hacer esto porque no nos conviene a ninguno de los dos. Pero en el interín, lamentablemente, una cantidad de compañías en Europa, en Asia, en China, en América Latina inclusive, y todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos, van a dejar ir a sus empleados. Y eso va a traer lo que obviamente las bancas de inversión, entiéndase JP Morgan, entiéndase Barclays, entiéndase Goldman Sachs, llaman que es a una recesión de facto, al menos en algunos trimestres, en los Estados Unidos. La pregunta con la cual me voy a despedir cuando son las 4:29 es, ¿y qué podemos hacer? Entender que hay cosas que no podemos controlar y entender con toda responsabilidad que así funciona la economía por los siglos de los siglos, amén, con unos ciclos. Y que nos toca en nuestra historia vivir ciclos y que no podemos perder, y con mucha responsabilidad e hidalguía, porque soy tan ser humano como usted que me está mirando, esto se va a recuperar, solo que es muy doloroso, forma parte de la historia, lo hemos vivido y vamos a volver a poner una sonrisa porque por muy feo que parezca, los pesimistas se equivocan en el largo plazo. Les doy unas buenas noches, les deseo un excelente fin de semana, no sin antes recordarles que en virtud de que los acontecimientos están sucediéndose minuto a minuto, vamos a estar allí con ustedes en probablemente transmisiones especiales durante el fin de semana. Manténgase al tanto, muy buenas tardes, muy buenas noches y muchísimas gracias.